La historia comienza en una escuela preparatoria, con la llegada de una nueva estudiante transferida, Nakajima-san, una chica alta y hermosa que causa intriga en todos los estudiantes por su aspecto de modelo. Todo lo contrario a nuestro prota, Kido Ibuki, alguien tan común y poco relevante que si desapareciera un día muy poco se darían cuenta, ya que es más como el típico chico ignorado que debe esforzarse para poderse de ritmo e integrarse a un grupo, aunque estos en realidad no sean de su agrado. O bueno, así era hasta ahora, ya que una vez terminan las clases, la nueva chica transferida lo empieza a seguir como toda una acosadora hasta el departamento donde vive, preguntándole a Kido si hizo algo que le molestara para que lo esté siguiendo. Y es aquí en donde se percata que Nakajima es en realidad Konomi Nakajima, su vieja amiga de la primaria que se había mudado a Estados Unidos, solo que regresó a Japón este año con un cambio total. Es que discúlpenme, pero esto no parece una niña. Sin embargo, pese a haber cambiado un montón, mucho, hay algo que aún conserva, su personalidad infantil. Y es que resulta que como no entendía muy bien el idioma, o sea, solo decía ya para todo, Soy ese. no maduró bien su personalidad, conservando sus gustos y forma de hablar de la primaria. Un grave problema, ya que muchos podrían aprovecharse de ella si aún conservan su inocencia. Y en efecto, aún sigue siendo bien pende. Pero bueno, mientras está acompañándolo a su departamento, Nakajima le da un recuerdo que trajo desde América, un llavero de dragón, algo que en su momento le gustaba mucho a Kido, pero que ahora que creció, no tanto. No obstante, como sería descortés no aceptarlo, lo toma con gusto, justo lo que quería, ya que así irán de juego. Momento que también aprovecha Nakajima para preguntarle que por qué es tan distante con ella. Después de todo, ¿no es su amiga de la infancia y a la vez su mejor amiga? ¿O es que acaso ahora la ve como toda una mujer? Y como sus preguntas no dejan de agobiarlo, piensa que entonces debe actuar como lo hacía en primaria. Pero al darle una palmada como lo hacía antes, le termina tocando una teta, lo que hace que suelte un grito muy agudo y que se cubran con una barrera imaginaria como lo hacía en primaria. Y Kido, al ver que en serio no ha cambiado nada, se empieza a reír a carcajadas, lo que alegra mucho a Nakajima, ya que cuando lo vio en la prepa le dio la impresión de que solo estaba forzando la sonrisa. Entonces Kido decide contarle que desde que entró a la preparatoria se ha forzado a entrar en los grupos que no tienen nada que ver con sus gustos, solo para poder encajar. Y es que cosas como las que le gustaban o sentía pasión por ellas quedaron en segundo plano. Y Nakajima, al escuchar esto, le propone que entonces solo sea el mismo cuando estén los dos juntos, para que juegue con ella por el resto de su vida, dándose cuenta Kido que no es necesario estar con muchas personas para ser feliz, sino con alguien con quien verdaderamente puedas ser tú. Y por eso le dice que claro, a partir de ahora seguirá jugando con ella. Sin embargo, una vez llegan a sus departamentos, los cuales curiosamente resultan estar al lado del otro, Kido se da cuenta que lo de a su momento no fue una proposición para que sigan siendo amigos, sino que fue una confesión de amor. ¿Qué? Algo que escuchan de la propia Nakajima por hablar tan fuerte. Y es que al conservar su personalidad infantil también cambian la forma de confesarse. Y lo peor es que sus padres también la escuchan, pensando estos que su hijo es un lolicón que anda saliendo con una niña por su forma de hablar. Al mismo tiempo, vemos a Nakajima pensando en si podrá casarse con su novio algún día, a la vez que también vemos a los padres de Kido llamando a la policía. Y bueno banda, es así como termina este corto one shot, que está muy entretenido. Y antes de irme le mando un besote a Sarmi. Eso son un poco gay. Y a los miembros del canal. En serio chicos, muchísimas gracias por su apoyo. Y sin nada más que decir, nos vemos. Chao chao.